Es un videito para que iniciemos nuestro tema de hoy. Dad, you don't know it right now, but I'm watching you. Watching the things you do. I'm watching the way you treat people. The way you treat me and my mom and my sister. The way you live your life is having a big impact on me. When it's time for me to choose a career and provide for my family, your work ethic will be on my mind. The time you spend with me, even doing simple things, will give me a sense of security. There will be times in my life where I struggle with integrity, and I may be not sure what to do. But I will recall how you stood up for what was right, even if you could have looked the other way. Many of the choices you are making, I will also make. Please don't be afraid to show me your failures, to show me your mistakes. I will learn from them. Dad, are you listening? I'm watching. I need you to help show me the way. Show me how to live life that isn't safe, but is good. So I'm watching you, Dad, every day. You're teaching me how to live, whether you know it or not. Hola, ¿qué tal el video? Chévere, ¿no?
Pero es un tema bien, bien complejo, ¿sí? De hablar de la familia, especialmente en esta mañana que quiero compartirles la importancia de nosotros de ser unos buenos padres, ¿no? Como cabeza de hogar. Entonces vamos a Génesis 1, por favor, alguien que me ayude a leerlo, versículos 27 y 28. Yo te ayudo, Freddy. Gracias, Jonathan. Dale. Por favor. Génesis 1, del 27 al 28. Dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Muchas gracias, Jonathan. Entonces, desde el inicio de la humanidad, nuestro Dios diseñó a la familia, ¿sí? Y en ese modelo original de la familia estaban presentes tanto una madre como un padre. Pero lastimosamente en la actualidad ese modelo original diseñado por nuestro Dios está siendo atacado fuertemente por el enemigo. Pues tenemos que comprender que Satanás siempre trata de destruir el modelo de Dios para imponer modelos equivocados que no están bajo la bendición de Él, del Señor. Y hoy en día hay un gran porcentaje de familias en la sociedad que son las madres quienes están al frente de sus familias. Pues el padre no está, ¿sí? Ya sea por problemas en la relación de pareja o por el abandono a sus hijos, a su familia. Y tenemos que comprender que aunque estas familias pueden ser funcionales, este no es el diseño de Dios. Entonces verdaderamente nosotros como hombres tenemos que comprender la importancia de ser un buen padre para nuestra familia. Y esa importancia del padre se resume en 3P, ¿sí? Presente, proveedor y protector. Entonces en esta mañana vamos a ver a través de la palabra de Dios cada una de ellas. Y la primera es un padre que debe estar presente en la vida de sus hijos. Le voy a pedir el favor a Carlos que me ayude con Lucas 11, del 5 al 7, por favor. ¿Lo tienes? Estás en mute. Perdón. Supongamos, continuó, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice, amigo, préstame 3 panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está adentro le contesta, no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada. Gracias, Carlos. Hace unos años escuché el testimonio de un hombre muy anciano, ¿no? Y él hablaba de todo lo que sufrió en su infancia, del rechazo, del abandono, de tener que andar de casa en casa porque su madre y él y sus hermanos no tenían un lugar donde vivir. Y con lágrimas en sus ojos este hombre dijo esta frase, todo lo que tuve que sufrir por no tener un papá. Duro, ¿no? Vemos la importancia de lo que es nuestro papá, ¿sí? Y esta es la historia de muchas personas que lastimosamente han tenido un padre ausente, un padre que los abandonó, un padre que no quiso asumir su responsabilidad como hombre o como padre de familia, sino que huyó de su compromiso.
huyó de ese compromiso con sus hijos y para con Dios. O sea, no, a veces no entendemos la magnitud de que los hijos son un regalo de Dios, ¿sí? Es algo que Dios nos dio. Entonces, al abandonar a nuestros hijos o a nuestra familia, no solamente lo estamos dejando a ellos ahí, sino que también le estamos faltando a Dios, a algo que Él nos ha dado, algo que nos ha delegado, algo que Él nos ha dado a administrar. Sí, pero también tenemos que reconocer que hay muchos padres de familia que no han abandonado a sus hijos, sino que están ahí en casa. Pero también son padres ausentes. Son padres ausentes porque no se relacionan con sus hijos. Encontraba una frase que me llamó la atención y muy chévere. Dice, usted no pierde a su hijo en la calle, usted pierde a su hijo dentro de su casa. Entonces muchas veces cuando nuestros hijos cogen malos caminos, siempre le echamos la culpa que al amiguito, ¿sí? Que en el colegio donde está o que en la universidad. Pero nuestro hijo se empieza a perder desde nuestra casa. Entonces, un buen padre comparte tiempo con sus hijos, platica con ellos. Un buen padre los abraza, los escucha. Un buen padre sale junto con ellos, juegan juntos. Y está presente en los momentos importantes de la vida de sus hijos. El video nos mostraba cómo es la importancia de nosotros, cómo nos comportamos. Nuestros hijos todo el tiempo nos están observando. Vemos cómo nos muestra el video que debemos demostrar nuestras debilidades delante de nuestros hijos. No solamente mostrar nuestras fortalezas, sino también nuestras debilidades. Entonces vemos el primer punto, que se llamó ¿cómo? ¿O se llama cómo? ¿Cuál es la ¿Presente? primera P? Presente, ok, muchas gracias. Pensé que me han quedado dormiditos. El segundo punto, un buen padre es un padre proveedor de su familia. ¿Sí? Un buen padre es proveedor de su familia. En tercera de Juan 1 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, hoy en día podemos ver muchas familias en las cuales son las mujeres, son las madres las que son las proveedoras de su hogar, ¿sí? En ausencia de un padre. Pero tenemos que saber que en el modelo de Dios es el padre el que tiene la responsabilidad principal de proveer las necesidades de su familia, de su hogar. Entonces, como lo vemos en el versículo que hemos leído, que proveedor significa velar por las necesidades materiales de la familia. Prosperar en todas las cosas, o sea, por las necesidades de la salud, de la familia, ¿sí? Que incluyen las medicinas, ¿sí? La alimentación, su educación. Entonces la palabra de Dios nos dice que si un padre de familia no cuida de las necesidades materiales de su familia, se está comportando peor que un incrédulo. Y en 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. ¿Sí? Entonces, pero si volvemos al texto de Juan, podemos ver que al final dice algo muy importante. Así como prospera tu alma. ¿Qué significa eso? Eso significa que un buen padre de familia también provee el crecimiento espiritual de sus hijos y de su familia. Y podemos preguntarnos, ¿y cómo lo hace?
llevando a su familia a la iglesia, no mandándolos, ¿no? Hay muchos padres que dicen, mandan a la esposa y a los hijos para la iglesia y ellos se quedan viendo televisión, viendo el partido, el fútbol. Recuerda, ellos siempre nos están observando, ellos están viendo qué hacemos. Debemos de adorar a Dios juntos en familia. Debemos de regalarle una Biblia a nuestros hijos. Leerla juntos en casa. Casi siempre es la mamá la que hace esa función. Pero es deber de nosotros, como cabeza de hogar. Enseñarle a orar a nuestros hijos. Le enseña los valores. Y algo muy importante, enseñarles a ser agradecidos. Enseñarles que todo lo que tenemos es porque el Señor nos lo da. Porque al Señor le plació. Y van a haber muchas cosas que no nos las merecemos, pero el Señor nos las da. A mi hija la pequeñita yo siempre que el Señor nos da algo, yo le digo, mira, esto es del Señor. Eso es un regalo de Dios. Entonces, qué bueno que le enseñemos a nuestros hijos a ser agradecidos con Dios. Y el tercer punto, un buen padre es protector de su familia. Alguien que me ayude con Mateo 24:43, porfa. ¿Leo? Sí, señor, por favor. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Gracias. Esta versión que tengo dice, pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Entonces, en este texto hay una palabra muy importante, velar. ¿Sí? Es decir, no descuidarse, estar pendiente, no confiarse. Y lastimosamente esas son las actitudes que muchos de nosotros como padres de familia estamos teniendo con nuestros hijos y las hijas. ¿Sí? Esto me parece chéverísimo, ¿sí? Dice que en el hogar para los hijos y las hijas el padre simboliza las alas y la madre las raíces. Es decir, que un padre debe enseñar a volar, motivar a sus hijos a alcanzar sus metas, darles ánimo, llenarlos de fortalezas. Entonces podemos decir que ser un buen padre no significa ser un sobreprotector, ¿sí? Porque entonces estaríamos cometiendo el error de no enseñarles a volar, ¿sí? A nuestros hijos. No sé cuántos de ustedes tienen hijos así pequeñitos, como Jonathan, como Carlos. Y cuando nuestros bebés están empezando a caminar, nosotros no queremos que se caiga, ¿cierto? Siempre estamos ahí pendientes, sosteniéndolos para que no se vayan a caer, no se vayan a golpear. Pero llega un momento en que ellos mismos nos quitan las manos, ¿ya? Ya como que se sienten grandes y ya quieren caminar solitos.
Muchas veces no lo soltamos porque nos da miedo que se caigan. Perdona, Freddy, que te interrumpa, que alguien levantó la mano. Sí, señor. Adriana, ¿querías comentar algo? No, hizo fue un comentario en el chat, pero cuando él dijo que quienes tenían hijos pequeños, yo levanté la mano, pero era para decirle que sí, que acá teníamos hijos pequeños también. Y un poco de que en la generalidad, si es así, los padres son las raíces, o sea, representan las raíces y la madre las raíces y el padre el de volar. Pero en ciertos aspectos yo he sido más como del pensamiento de que ellos vuelen, pero mi esposo más es arraigado, más aclanado, más en ese aspecto. Entonces, por eso decía, en algunas cosas yo creo que acá es al contrario. Gracias, Adriana. Sí, eso pasa, ¿no? Eso pasa muchas veces. Entonces, ser un buen padre no significa que seamos sobreprotectores, ¿sí? Porque entonces estaríamos cayendo o cometiendo el error de no enseñarles a volar a nuestros hijos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Cuando no somos tan demasiado protectores o sobreprotectores, eh, les estamos llenando a nuestros hijos de temores, ¿sí? Llenos de miedo, de inseguridad. Pero un padre debe cuidar a sus hijos, ¿sí? Protegerlos de todo aquello que les pueda cortar las alas. Eso es lo que debemos de hacer. Protegerlo de lo que le puede cortar las alas y no puedan volar, ¿sí? De todo aquello que nos permita lograr sus sueños y sus metas. De eso debemos de estar pendientes. Y como padres cristianos, o sea, por sobre todo, protegerlos de todo aquello que no permita que cumplan los propósitos de Dios en sus vidas. Entonces muchas veces esa sobreprotección que tenemos con nuestros hijos, le estamos causando un gran daño. Hay otra frase que dice que nosotros no preparamos nuestros hijos o sea, para nosotros, sino para la calle, algo así, no recuerdo bien cómo es. Pero depende de nuestra educación a nuestros hijos, de nuestra formación, depende mucho cómo le va a ir a ellos afuera. Yo recuerdo cuando nuestra hija Valeria pues empezó a ir a la Universidad Cali, habían temores, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios ella había estado en misiones el semestre anterior y eso fue clave, ¿sí? Eso fue clave porque ella se despertó, perdió tantos temores que había. Y de pronto eran temores que hasta nosotros habíamos inculcado, ¿cierto? Mira, ojo que la universidad es esto, es lo otro, que el transporte, que el mío. El mío es el transporte masivo de Cali, ¿sí? Entonces, muchos temores que nosotros le inculcamos a nuestros hijos. Entonces, ¿qué tanto daño le hacemos? Primero cuando somos padres ausentes. O sea, la importancia de un padre en los hijos es tenaz. Entonces, cuando hay unos padres ausentes, hay muchos vacíos en nosotros. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía, creo que 2 años y medio, algo así, o 3 años. Y obviamente crecí con muchos vacíos, con muchos faltantes. Y fui criado por mi mamá, mis dos tías, mi abuela.
¿sí? Recuerdo que un líder me decía un día, eh, tú tienes muchas cosas femeninas. Entonces yo lo miré así como extrañado. Y le dije, ¿qué me está queriendo decir? Claro, y él al ver mi reacción en el rostro, entonces él me explica, me dice, no, no te estoy diciendo que de pronto que seas amanerado, no, sino que como fuiste criado por puras mujeres, ¿sí? Entonces tienes muchas cosas femeninas. Entonces el faltante es tenaz cuando no hay un padre. Y no solamente en el varón, también en la mujer. ¿Sí? El papá es súper importante en un hogar, sin decir que la mamá no. Pero esa parte paterna es clave. Un día leía por ahí un artículo que así sea que el papá esté allí, como decía ahí que hay padres que son ausentes, que están ahí, pero es como si no lo estuvieran. Pero es mejor que esté ese papá que está allí, que es como si estuviera ausente, a que no estuviera. Pero qué importante o qué responsabilidad mejor nos ha dado el Señor a nosotros como papás. Y nuestros hijos no solamente nos están viendo a nosotros, están viendo a la mamá también. Entonces, ¿qué importancia es nuestro testimonio para nuestros hijos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo hablamos? Cuando le decimos a nuestros hijos que llegó que hay un cuento, ¿no? Que llegó el cobrador y que vaya, dígale que su mamá no está. ¿Y qué hace el niño? Va y le dice, vea que mi mamá mandó a decir que no está. ¿Sí? Es un chiste, pero igual estamos llevando a nuestros hijos a que digan mentiras. Igual cuando le prometemos algo a nuestros hijos, qué delicado es no cumplirles. Y siempre mi esposa me decía, cuando ella estaba más chiquita, mi hija, la menor, decía, mira, si no le podemos dar algo, no le lo prometamos, mejor no decirle nada. Quiero contarles un testimonio. Prometerle a un hijo o a una esposa es delicado. Oiga lo que dice mi esposa, que prometerle a un hijo o a una esposa es muy delicado. Mire, no hay mejor gratitud o mejor alegría en nuestro corazón cuando podemos darle un buen ejemplo a nuestros hijos, podemos darle gusto a nuestros hijos. Quiero contar un testimonio de diciembre. Mi hija nos estaba pidiendo algo para su cuarto, ¿no? No sé cómo se llama eso. Un tocador Hollywood, creo que le llaman, que es lleno de luces. Y bueno, gracias al Señor pudimos comprárselo, pero igual ella no se daba cuenta. Y mi esposa, ella le encanta, es muy detallista. Y ella normalmente para los diciembre les compra un detalle a todos los de la familia. Y acá somos como los que normalmente nos reunimos como 22 o 24 personas. Entonces ella le compró un detalle a cada uno y le pidió el favor a la niña que lo empacara. Entonces la niña empacó todos esos regalos, pero ella no vio ningún regalo que dijera Mariana. Y ella los empacó, como decía, el 23 de diciembre. Y la niña tuvo un cambio en su actitud tenaz, ¿cierto? Como de tristeza y bueno. Y el 24, como son expertas las espositas, o la mía mejor, para no meterme por allá en problemas, que pintémosle el cuarto a la niña, y entre todos, los cuatro, píntele el cuarto, y todo estaba escondido, ¿no? Los regalos de ella. Y tocó decirle, bueno, váyase a bañar ya porque íbamos a salir.
Entonces, mientras ella se mete a la ducha, calcule 10, 15 minutos. En ese tiempo le armamos su cuarto con todo lo que le habíamos comprado. Y resulta de que, claro, ella estaba muy, muy triste, pero cuando ella entra a su cuarto a vestirse, ve su cuarto totalmente transformado. ¿Y cómo cree que fue la reacción de ella? ¿Y cuál cree que fue mi reacción? Alguien que abra su micrófono y comparta. ¿Cómo creen que yo reaccioné? Freddy lloró, Freddy Freddy lloró. lloró, Freddy lloró. Y ella se Pero alegró mucho. estoy seguro que Freddy lloró. Me lo están conociendo muy rápido. Mira, no se imaginan. Yo parecía niño chiquito llorando, quebrantado. Y lo más tenaz es que contagié a mi esposa, contagié a mi hija, la chiquita, la grande, sí, mira, y ella dice, ¿qué les pasó? Pero en serio que había un agradecimiento en mi corazón hacia Dios. Sí, porque así es Dios con nosotros. O sea, Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Pero es en su tiempo. ¿Sí? Entonces yo experimenté tantas cosas en ese momento, pero mi quebrantamiento era de agradecimiento a Dios por habernos dado la oportunidad de poderle dar esos detalles a nuestra hija. ¿Sí? Y no es que quiera decir que soy el mejor papá, pero sí tenemos un ejemplo del mejor papá del mundo, que es nuestro Dios. ¿Sí? Para que vamos concluyendo y podamos compartir, podamos abrir nuestros micrófonos, nos podemos dar cuenta que por medio de este mensaje que tenemos el mejor papá del mundo, ¿sí? Que tenemos un padre extraordinario, ¿sí? Que es nuestro papá, nuestro Dios celestial, porque Él siempre está presente. Él siempre nos provee y Él siempre nos protege. Todos los días de nuestra vida. Y con su ayuda también cada uno de nosotros podemos ser no solamente padres, sino llegar a ser unos buenos padres para nuestros hijos y nuestras hijas. ¿Sí? Tenemos el mejor ejemplo de un papá que es nuestro Dios. Un papá presente, proveedor y un papá que nos protege. ¿Qué piensan? A ver, quiero que compartan, a ver, los que se van a casar, los que tienen esos hijos pequeñitos, los que ya tenemos los hijos muy grandes, cuál ha sido su experiencia, los que no tienen todavía, pero lo van a tener, ¿no? Y mucho, recuerden lo que dice el Señor, fructificad y multiplicad. A ver, pueden abrir sus micrófonos. Están muy calladitos. ¿Quedaron aburridos? Es una tarea bien difícil. Sí, es muy difícil. Que el Señor nos Yo no apoye. sé si les ha pasado, pero ya cuando uno tiene el primer niño, uno como que se adapta a una formación, o sea, a una forma de formarlos o de educarlos. Y luego sigue el segundo niño y es totalmente diferente. Y a mí por lo menos me está pasando que yo le digo al Señor, no sé cómo abordar al segundo, porque es tan diferente al otro. El otro yo sé que yo le hablo como militar, me obedece y él interioriza las normas fácilmente. Pero el segundo, no sé cómo agarrarlo, o sea, es una cuestión totalmente diferente, es demasiado sensible, no se le puede hablar así. Es todo lo contrario al otro, ¿sí? Y dice Andrés que me manipula mucho con el amor, porque me besa, me besuquea y ya, yo estoy ahí rendida. Y Adriana, ¿salió manipuladora quién, el papá o la mamá? yo no sé, La mamá, la mamá, la mamá, la mamá. el papá me dice eso, que él es así, que él me vuelve un 8 con su cariño.
Entonces, en realidad hoy le estaba orando al Señor bastante por eso, porque yo decía, Señor, y hay cosas que yo a veces lo reto fuerte, pocas veces, pero cuando lo hago me siento muy mal. Y, y entonces yo le decía, Señor, ¿cómo hago ahora? Porque yo siento que él debería ir a la siguiente etapa, porque el año pasado estuvimos trabajando harto en un tema pedagógico con él. Y yo siento que ya debería tener tal hábito y no lo tiene todavía, no tiene ese hábito interiorizado y para más fueron 2 meses de vacaciones, ¿no? Y bueno, el Señor traía a mi mente cuáles eran mis motivaciones para que el niño avanzara a esa etapa. Entonces yo le dije, pues mi motivación es que yo también quiero hacer mis cosas, ¿no? O sea, yo quiero que él tome responsabilidad en esto y yo pueda tener tiempo para esto. Entonces me decía el Señor, no, o sea, empezó a hablar a mi corazón a través de una palabra del cruce del río Jordán, donde los líderes tuvieron que esperar un tiempo hasta que el pueblo pasara, ¿no? O sea, y él decía, tú tienes que esperar su tiempo, el tiempo de él. Y en parte ese es el tema, que cuando uno está casado, tiene muchas veces, el mundo dice que postergarte, pero en realidad el Señor lo ve desde otro punto de vista, es que somos los líderes de nuestros hijos y nosotros tenemos que pagar un precio, que luego será recompensado. Pero ese era el tema, ¿no? O sea, como que también cuáles son las motivaciones de mi corazón cuando yo quiero que un hijo vaya a una etapa o llevarlo a cierto punto. Pues la motivación mía es que él llegue y ya lo que tenga que ver conmigo, ese es otro tema, en donde Dios va a formar mi carácter. Muchas gracias, Adriana, por tu aporte. Qué tarea tan difícil, ¿no? Y todos nuestros hijos no son totalmente diferentes. ¿Sí? Hay uno que es el cariñoso, otro que es el rebelde, otro que es el hacedor, pero totalmente diferentes. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera compartir? Hola. Pues primero voy a leer algo que puso Daniela en el chat. Considero que es una tremenda labor ser al mismo tiempo proveedor, implica salir a trabajar y pasar tiempo con los hijos. Creo que solo con la gracia y ayuda de Dios un padre puede lograr esto. Eso es lo que escribió Daniela. Por mi parte, pues justamente cuando tú estabas hablando como de las raíces, de protegerlos del mundo y todo eso, cae en cuenta un poquito en lo que Jesús enseña a cómo orar al Padre, ¿no? Y entonces él dice como que no te pido que los apartes del mundo, sino que los libres del maligno. Creo que a veces yo pues apenas estoy empezando, pero aún nos tocó una situación como de pandemia. Entonces como que a veces uno le puede transmitir al niño, no te acerques a los demás. ¿Ya? ¿Por qué? Pues porque a veces no tienen tapabocas o uno no sabe cuáles sean las formas eh, en que ellos se cuiden, pero inconscientemente uno le puede estar transmitiendo a él lo mismo que tú decías, ¿no? En el video, que mostrabas en el video, como que aunque tú no te des cuenta, yo te estoy mirando y eso es en todo momento. Entonces, como que con lo que ibas diciendo y junto con el video sí me ponía a reflexionar bastante porque yo trato de tener como ¿cómo decirlo? Como una autoridad frente al niño de que hay algo que es juego y algo que es cuando yo ya le estoy diciendo algo serio. Entonces, facilito, él sabe cuando yo estoy como hablándole serio o fuerte, por así decirlo. Entonces, nos cae, o recuerdo porque nosotros teníamos una maderita con la cual pues le hacemos el pao pao. Pero una vez él estaba comiendo y tiró algo y de una vez él hizo la mano así. Entonces uno dice como que, pero no estás haciendo nada malo, pero él ya lo está interiorizando de esa manera. Entonces pues es como también de ser muy, muy cuidadosos con eso porque a veces como la rigidez o el querer hacer algo sí o sí, pues puede transmitir
una información diferente para ellos. Y creo que he estado trabajando un poco en eso. No digo que lo haya logrado, pero como que no toda la forma de corregir al niño sea pues por medio de la palmadita o de darle en la pierna, no. O también porque a veces cuando le hablo serio, le hago el dedo así, qué tal y tal cosa, entonces él hace como que si señala algo y él hace esto y él ya sabe que eso es como la forma en que yo le hablo a él y lo interioriza. Entonces como que decirle las cosas de una manera diferente, pero ha sido difícil, realmente ha sido difícil porque eh, lo he notado y me extiendo un poquito porque pues también me gustó mucho los testimonios que tú dabas y eso nos llena un montón. Es que a veces Sally le está hablando y él no la mira, él no mira a Sally, sino que me mira a mí. Y entonces cuando a veces de pronto está en la mesa y yo estoy arreglando algo de los platos, lo estoy recogiendo y él hace algo y yo volteo a mirar, entonces me queda viendo así. Ya se me queda mirando fijo como que, ¿qué me va a decir? ¿Ya? Entonces, a veces uno se vuelve es el gruñón, el que regaña en todo eso, pero es como manejar un balance, ¿no? Es pedirle mucho a Dios que realmente nos permita tener un balance entre corregir y mostrar amor, porque bastante esfuerzo también, pues, no lo digo a manera de ¿cómo se dice? Como de tirarme flores ni nada, pero gracias a Dios en la pandemia hemos tenido la unidad mucho acá en la casa, entonces tiempo de juego con él, tiempo en que le decimos, no, es tiempo de trabajo y aunque llore, porque también es como que él tiene que diferenciar todas esas cosas y bueno, ahí vamos aprendiendo. Gracias, Carlos. Sí, yo creo que entre más testimonios demos nos vamos a dar cuenta que es más difícil esa tarea. Pero no es imposible. Y si el Señor nos la ha delegado es porque también nos ha dado la capacidad. Como decía, creo que era Daniela, que, o sea, es de proveer, de estar allí, de proteger. ¿Sí? Entonces el Señor también nos ha dado todo eso. Y también, eh, me acordaba ahorita de lo que hablaba Carlos. Yo tengo tres hijos, dos ya que son adultos, y la niña, pero yo nunca he sido de corregir como con varita, no. Sí, y con los tres me ha pasado lo mismo, ¿no? Que yo con solos hablarle, de pronto hablar un poquito fuerte, ellos ya sabían que el papá estaba enojado y ellos entraban en llanto, ¿sí? Hasta yo. Ellos entraban en llanto y, pero no he sido eso. Y ayer nomás estaba hablando, compartiendo ahí con mi hija y otra chica ahí, y entonces yo le decía que yo nunca, sí, yo creo que si 2 veces le he dado varita, por llamarlo así, a mi hija, que tiene 11 años, es mucho. Entonces ella me miraba así como poniéndolo en duda. Decimos, pero porque me ha tocado esconderme, dice ella. Porque ella tenía ese vicio, ¿no? Que me veía enojado y salía corriendo y se encerraba en el baño o en el cuarto. Pero no he sido de eso. Yo creo que uno se gana como el respeto de los hijos o la autoridad de otra manera. ¿Sí? No sé si alguien más quiera compartir, que tenga más experiencia con sus hijos. Pues digamos, buen día para todos, ¿cómo están? La Héctor. Bien, bien. Pues digamos más es como una vivencia dentro de todo este proceso de lo que es ser papá. Yo tengo como hijas, tengo una millennial y una generación Z. Entonces el proceso siempre ha sido, o en el caso mío siempre fue complejo porque yo venía de una generación donde realmente la autoridad era con varita, la autoridad era basada mucho en el castigo y en la generación de miedos, ¿sí? En la generación de que esto está mal, entonces era la famosa llamada pela o la reprimenda o el castigo, no era un castigo de no de televisión, sino que eso era más un tema físico. Y cuando ya se da la oportunidad de tener los hijos, pues no quería eso para ellos, o sea, no quería que comportarme de esa misma manera porque fue muy compleja.
porque siempre era pues muy basado al uno aprender, basado en el temor. No se hace esto por esto y si no lo haces, tienes un castigo físico. Dentro de todo este proceso, pues de tener una niña en este momento de 10 años y una grande ya que está a puertas del matrimonio con 23, mm, siempre uno, en el caso mío, yo las amo mucho, pero un error que he tratado tarde de corregirlo es estar ahí y no estar, porque estoy muy dedicado a mi labor. ¿Me escuchan? Sí, señor, te estamos Ah, escuchando. perdón, no, es que se fue. No, Es escuchando muy muy, atentos. es muy dedicado a mi labor, es muy dedicado a mi trabajo, el estar muy pendiente del trabajo mío. El trabajo mío es básicamente 24/7 y esa parte de estar allí como un papá pues más presente, más en esos momentos bonitos, porque uno como padre se preocupa, o en el caso mío, no sé si le pasa a los que están acá, nos preocupamos mucho y el 90% es de ser proveedores, de que no falte nada en casa, de que si el hijo en el caso que usted colocaba ahora quiere algo, uno hace lo imposible para poder dárselo y para poder hacer feliz ese hijo. Eh, entonces nosotros nos enfocamos como padres más en estar en esos momentos que realmente son especiales y dejamos aparte momentos que para él, para ese hijo pueden ser bonitos y quiere que estemos allí. Para nosotros es importante, para nosotros, la graduación. Entonces ahí hacemos lo imposible para estar en ese momento que es importante más para uno como papá, igual para hijos significa, pero es un momento bonito y chévere que uno quiere estar con él. Pero de pronto en cierto paseo que quiso estar con uno no lo ve relevante y uno deja de ir, pero estamos en ese cumpleaños, hacemos lo imposible por estar allí y alejarnos un poco del trabajo. Entonces, una invitación es como a cambiar eso y realmente es importante compartir con ellos, empezar a compartir, a conocerlos más. En estos días les comparto que mi hija hizo algo en internet, no sé si lo bajó de TikTok, de dónde, y me lo mandó por link. Yo estaba trabajando y me dice, mi hija se llama Gabriela, y me mandó unas preguntas que decía, ¿qué tanto conoces a Gaby? Y me mandó 33 preguntas, o como 25 preguntas, y yo, Virgen Santísima, y abrí el link y aparecían dos amigos, ya la habían calificado y habían sacado 13 puntos. Mi esposa la calificó, sacó 15 y yo, ay, Dios mío bendito, ¿yo ahora qué hago? Y empiezo yo a contestar y yo sudaba contestando eso porque habían preguntas que realmente no las conocía. Mi esposa me ganó por 2 puntos. Obviamente mi esposa me iba a ganar porque siempre las mujeres comparten más con los hijos, muchísimo, o sea, los conocen mucho más que nosotros. Y ese es como el aporte de nosotros, tratar de cambiar un poco esa mentalidad de ser 90% proveedores, porque la mayoría lo somos, y estar un poco más presentes, más de ejemplo, más de conocerlos un poquito más. Sí considero que es sumamente importante. Gracias, Héctor. Muy valioso tu aporte. Sí, yo creo que, mira, yo tengo un testimonio, mis dos primeros hijos, yo trabajaba también muchísimo, todo el tiempo era por fuera y yo ahora le doy gracias a Dios porque me dio la oportunidad con Mariana, que es la chiquita, de estar todo el tiempo con ella, o sea, vivir todos los procesos, porque yo pues, llevo 8 años de tiempo completo y ya llevaba pues los 3 años anteriores, también tenía un negocio en la casa, entonces todo el tiempo he estado con mi hija, he vivido todos los procesos de su primer diente, cuando aprendió a caminar, bueno, todo. Entonces ha sido muy bonito, yo le doy muchas gracias a Dios porque créame que eso no tiene valor. ¿Sí? Experimentar eso con nuestros hijos, todo su proceso no tiene valor. ¿Ya? Entonces sí, les doy gracias a Dios porque me permitió también vivir los dos procesos. El ser un padre que mantenía trabajando,
¿sí? Que llegaba muy tarde, igual tenía otra vida, ¿sí? Entonces ahora es muy diferente. Entonces yo le doy gracias a Dios porque me dio esa oportunidad de realmente poder experimentar lo que es ser, no digamos un buen papá, pero lo que es ser papá, de estar ahí con ellos. No sé si alguien tenga el último aporte para que vamos finalizando, damos un tiempo de oración y darle gracias a Dios por este espacio, por sus testimonios, porque son un aporte valiosísimo y yo sé que todos estamos aprendiendo. Yo quiero también como decir algo a pesar de que obviamente nosotros vamos apenas arrancando la labor. Pero creo que cuando uno es papá o mamá, aprende también a conocer a Dios de una manera diferente, a conocer, también a identificarse con Él como padre, a identificarse con Él como en los roles que Él nos ha dado a cada uno de una manera especial. Y aún también podemos experimentar un poquitico de eso que Cristo también hizo por nosotros, ¿no? Es como que ser papá o mamá es regularmente a lo único que tú no puedes decir no, ¿sí? Entonces, es como ese amor sacrificial, como es, pues cuando uno de verdad se compromete, ¿no? Porque obviamente diremos, no, pues hay muchos papás o mamás que abandonan, pero creo que cuando es revelado a nuestra vida esa, como el soy papá y Dios nos permite arraigarnos a ese nuevo rol que tenemos, también nos enseña parte de cómo Él es con nosotros y nos hace crecer demasiado espiritualmente de algo, de una forma que no podríamos, perdón, en una manera en la que de otra forma no podríamos hacerlo, ¿sí? Entonces, eso me parece también un privilegio de ser papá y mamá y que cada uno de nosotros lo experimenta de manera diferente. Entonces, eso quería aportar. Gracias, Ali. Sí, algo que es temeroso, ¿no? No sé si algún día lo puedan hacer. Pregúntele a sus hijos qué piensan de usted. Andrés, ¿quiere decir algo? Yo creo que, por ejemplo, yo testimonio personal, ¿ah? Yo vengo de una familia de clase media acá en Chile y, y yo calculo que dentro de los 5 primeros años de vida, de 0 a 5 años, nosotros vivimos un muy buen pasar, pero en definitiva hubo un tiempo en que mi papá se fue de la casa, según él a hacer negocio, y se fue, y de pronto dejó toda la responsabilidad a mi mamá en la provisión. Por lo tanto, yo nunca vi un papá proveedor, porque a mí la que proveía era la mamá. Entonces, cuando uno después crece, a uno igual le da temor ser hombre, porque uno piensa, bueno, quizá al papá de uno no proveyó para la casa porque no alcanzaba, porque no tenía los medios, o porque el trabajo o la profesión que él había elegido quizás no era la adecuada. Yo estudié una carrera acá técnica en Chile, y yo cuando estaba en la universidad, después comencé a pensar en cuánto ganaban los de mi carrera. Decía, yo sacaba mis cuentas, decía, bueno, arriendo voy a gastar 100, 200, decía yo, en agua, y sacaba todas mis cuentas, y yo veía que sin ya salir a trabajar ya no me daba, ya quedaba con saldo negativo al tiro, ¿no? Entonces yo decía, no, para eso mejor me quedo soltero, o conmigo por último. Decía, yo entre mí pensaba, antes de ser cristiano, yo soy cristiano a los 30 años. Entonces digo, pensaba, bueno, para mí adentro, ¿cómo lo voy a hacer para mantener la casa? Veía el tema de los hijos, sacaba la calculadora, yo te estoy hablando de los 18 años, cuando ni de hijos. Decía, uy, qué horrible tener hijos, ¿cómo viven estas personas? Porque yo veía los sueldos y no daba por ninguna parte. Y una vez escuché una predicación y decía que el mismo pastor decía que él no sabía cómo había salido de la universidad.
que él, la verdad que él sacaba calculadora humana y la calculadora no le daba la impresión que tenía que hacer con los niños. Y no cargan de fotocopia, y ahí colocaba la lista. Entonces él dijo, bueno, he aprendido que a veces uno por fe alcanza. Y a veces por fe significa preparar el campo y esperar que Dios nos dé la lluvia. Entonces, Creo que está como malita la yo conexión. tenía pensado, por ejemplo, que yo estaba juntando dinero y me despiden. Y me despiden en octubre. No, en septiembre me despiden. Hubo una recesión en Chile. Y yo, Dios mío, dije, ¿qué voy a hacer? Ya tengo la propuesta hecha y no tengo la plata suficiente para irme a Colombia a casar o para hacer un matrimonio como Dios manda, o sea, con una fiestita, con algo bonito. Y mi mente vio todo negro, así como dije, ay Dios mío, ¿cómo voy a proveerme de todo lo que necesito? Y en ese entonces estaba yendo una célula en Chillán que queda como a 2 horas claro, a Chillán, pues donde están los chiquillos, queda como a 2 horas de Concepción. Y yo en toda esa cuestión, un día me encuentro con un amigo y me dice, tía, igual no es que no sea la parte económica la que te retenga para ser un proveedor. Y otro me dice, no, mira, estas cosas tienes que acostumbrarte, si en la vida de casado esos valles desérticos de provisión pasan, pero hay que creerle al Señor que Él te va a proveer. Ya, pues seguí con los planes adelante, pensando que podía haber un rescate, pero en mi mente dije, bueno, no importa, mira, si Dios no me rescata, tengo un auto, puedo vender el auto, son 3 millones, y seguí haciendo cálculos humanos para lograr tener el dinero para casarme, para cumplir lo que había prometido, y ya me había comprometido con el tema del matrimonio. Entonces, y en ese servicio a Dios, me encuentro con un amigo que no veía hace como 20 años, y mi amigo me dice, oye, ¿sabes que están necesitando un colega, un prevencionista ya en mi empresa? Mándame tu currículum. Ya, y yo dije, bueno, estos amigos a veces lo hacen con uno por cumplir. Y mandé el currículum. Y después me llama y me dice, oye, pero este currículum coloca más la parte eléctrica. Yo le saqué lo que había que sacarle, ¿no? Y mandé una cuestión así al de buscar para que quede bonito. Y él me hace el currículum al final. Él me hace el currículum, él lo presenta con el jefe, él fija el sueldo y él hace todo. Y finalmente, bueno, quedé en una empresa ganando una cantidad de plata que nunca en mi vida he ganado. Y después yo meditaba cuando llegaba al final cuando me casé con la Adriana, y decía, wow, en verdad el Señor provee cuando uno se atreve. Estructura mental de cómo criar los hijos. Pero yo me he dado cuenta que como cada unidad, de alguna forma, lo único que te permite caminar es eso, porque si fue uno, él fuera la experiencia de uno, y se lo dice uno y listo. ¿Cachai? Como él ama, pues no uno, pero uno con sus propios talentos, proyecta eso también los hijos y se olvida que los hijos no son Cristo mismo ahí en chiquitito, ¿cachai? Que uno tiene que irlo desarrollando en base a su propia relación con el Señor. Y eso hoy día lo hablaba con la Adriana, porque la Adriana hoy día Dios le dio una promesa con el menor, con Juan Marco. Y yo quedé como para adentro meditando el tema de que, claro, hemos tratado de hacer siempre las cosas a nuestra fuerza, con nuestros medios, no entendiendo que el más interesado en que el hijo de uno crezca, madure, florezca, es el Señor, más que uno mismo. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre. Y ayer conversaba con una amiga y me decía, mira, yo soy celíaca, me decía, he orado años para que se me pase esto, pero yo creo que Dios quiere esto de mí, que yo sea celíaca. Y entonces yo pensaba, wow, te equivocaste, ser este Señor que no te conoce. ¿Cachai? Qué chévere, Andrés. Bueno, se está Permite, pero pregúntale. Tiene mala señal, Andrés y Adriana, no lo... Andrés, es que tienen como mala señal y se nos está cortando, está súper bueno el testimonio, pero ya no te alcanzamos a escuchar muy bien. Escuchamos entrecortado. ¿Será que si se apaga la cámara de pronto?
A ver. ¿Ahí me escuchan? ¿Hasta dónde? Sí, se te escucha mejor. ¿Me escuchan? No, igual se sigue escuchando entrecortado. Sí. ¿Hasta dónde escucharon? Ahora, Freddy? ya. Ya, no, lo último que dije nomás que uno tiene que entender que los hijos son una extensión de Cristo mismo y no de nosotros. Y como son una extensión de Cristo, la única forma en que nosotros podemos educarlo bien es con nuestra comunión con Dios. Porque definitivamente Él es el que hace eso. Es en ellos. Sí, eso es Si uno clave. lo cría a pinta de uno o con las extensiones de uno, también se crían con la carencia. Ok, sí, se escucha muy entrecortado. Bueno, hoy nos hemos pasado un poquitico, pero darle gracias a Andrés y a cada uno por sus testimonios. Vamos a orar, una oración cortica para darle gracias a Dios por este tiempo y porque Él es el único que nos da la capacidad y la fuerza para realmente ser unos buenos papás. ¿Ok? Señor, yo te doy gracias en esta mañana por la vida de cada uno de nosotros, Señor, de cada una de estas familias aquí representadas. Gracias, Señor, por esa delegación que nos has hecho a nosotros, que en nuestras fuerzas sería imposible, Señor, pero sabemos que tú eres poderoso y grande, Señor, y nos has empoderado también a nosotros, y nos has dado la fuerza y las capacidades para ser unos buenos papás. Y más, Señor, teniendo tu ejemplo como ese papá protector, proveedor, Señor. Yo te doy gracias en esta mañana por cada una de las familias y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias a Jonathan, a Carlos, sus espositas y a cada uno de ustedes. Gracias, Freddy. Saludos, que Dios les bendiga mucho. Nos vemos el otro domingo. No tomamos la Gracias. La foto. La foto. Ya saquemos una. Chao, chao, nos vemos el otro domingo. Una fotito a la 1, a las 2 Un cachito, y a no. las 3. No olviden seguir @my.mapa en Instagram y en Facebook. Y también nuestro canal de YouTube para que si se han perdido alguna de las charlas, pues ahí las van a encontrar. Gracias. Muchas gracias, que estén bien, hasta luego. Adiós. Hasta luego, feliz tarde.